es que tengo una cierta profundidad, más o menos como 500 micras. El chiste es que con radiación ultravioleta lo que hago es que evaporo algunas de las moléculas de la córnea, gracias. Y entonces lo que puedo hacer es empezar a dar la forma que yo necesito. Estoy tallando una lente directamente sobre el ojo, ¿no? La siguiente, por favor. Típicamente hay dos perfiles como que clásicos, ¿no? Entonces otra vez ya lo hemos visto, ¿no? Si tiene hipermetropía, es que está muy plano, entonces lo que hay que hacer es una curvatura mayor, con lo cual se desgasta en las orillas para hacer una lentecita al centro, ¿no? Y si tiene miopía, quiere decir que está muy curvo, entonces lo que se hace es que se le rebaja esto para hacerlo más plano, ¿no? Eso es lo que se supone que debería de hacerse para corregir la posición del foco, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros estuvimos estudiando una técnica de ablación diferente a las que existen, es decir, no había necesidad ni de remover el epitelio quirúrgicamente, ni tampoco de levantar parte de la córnea con el colgajo que le llaman, sino en este caso el láser incide directamente sobre la córnea y evapora simultáneamente el epitelio, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahí. Y además vimos que, en principio, podría esta técnica compensar también presbicia, ¿no? Nos estamos adelantando un poco. Entonces, analizamos 188 ojos de pacientes tanto miopes como hipermétropes y analizamos qué les sucedió después de 6 meses cuando se supone se estabiliza esta operación. La siguiente. Entonces, aquí está la idea, ¿no? Aquí es como veía estos señores miopes. Fíjense qué interesante, ¿no? Está como que muy circular, lo cual quiere decir que pues no está enfocando donde debe, ya sea antes o después. Claro que en este caso sabemos que son miopes, entonces se enfoca antes. Los rayos siguen su trayectoria, por lo tanto, cuando llega sobre la retina, pues lo que vemos es una manchota de luz, ¿no? Esta manchota de luz hace que no se vea nada en cuanto a frecuencias y por eso es que en mi gráfica famosa de MTF, pues las curvas están muy pegadas al origen, ¿no? Después de la operación, se modificó un poco el perfil, ya se empieza a ver como la referencia que teníamos nosotros. Lo interesante es que toda esta luz que estaba dispersada se concentra en un punto, no tiene una buena forma, pero al menos ya lo concentré, ya logré jalar el foco, como se dice vulgarmente. Se amplía la zona de transferencia de frecuencias y vean que aquí ligeramente sucede es que el área bajo la curva aumenta. Pero la siguiente, por favor. Para ojos hipermétropes, pues sucede más o menos lo mismo, aunque aquí, pues, en este caso, esos pacientes no hubo un buen resultado porque pasó de esto a esto, lo único que logramos logramos fue concentrar un punto, pero aquí tenemos un problema de doble visión, también típico en este tipo de procesos de cirugía, ¿sí? Y entonces aquí como que no hubo mucho avance, ¿no? En este caso, para esos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, pero para poder realmente, ¿qué tanto mejoró? Lo que yo les decía, ahora yo puedo usar mi referencia aquí en verde, que he llamado el ojo normal mexicano, y fíjense, estos ojos, por ejemplo, hipermétropes, antes de operarse se veían como la línea roja. Después de operados con esta técnica se vieron como la línea azul, pues casi no hubo mucha variación. Pero en el caso de este lado, ¿sí? Que lo que estamos haciendo aquí es modificarlo, es decir, modificar a los pacientes, vean cómo esta línea verde, tanto en X como en Y, me da el límite hacia donde lo tengo que llevar yo, y entonces pasó, digamos que del rojo al azul. Sí hay una modificación, sí estamos modificando, pero fíjense, siempre abajo de mi referencia objetiva, y nunca tratado de llevar al límite de un sistema limitado por difracción. Entonces me está ayudando mucho saber cuál es realmente la referencia. La siguiente, por favor. Aquí está el caso de ojos miopes. Fíjense cómo en el caso de ojos miopes, pues el resultado es mucho más impresionante, ¿no? Pasa de esta línea roja a esta línea azul, ¿sí? Y entonces obviamente aumenta el área bajo curva, mejora la visión, y en este caso pues es todavía mucho más impresionante cómo efectivamente sí mejora, ¿sí? Pero siempre limitado por esta curva. Claro, nos interesa ver aquí el límite de resolución porque lo que sucede aquí, para qué decir, si aquí de repente tenemos un pico, el cual dice aumentó muchísimo el área, que bien ve, pues mentira, ¿no? Porque resulta ser que ahí ya no vemos nada. Entonces no tiene ningún sentido procurar una mejora arriba de 60 ciclos por grado. La siguiente, por favor. Les voy a platicar el último caso que tuvimos, ¿no? En este caso es una lente intraocular, aprovechando la gráfica anterior. Este paciente, según nos dicen, llegó con un problema de una lente intraocular mal calculada o posiblemente se le movió. Entonces el problema es que, fíjense, está muy simétrico el patrón, ¿no? Quiere decir que tiene muchísimo desenfocamiento o aberración esférica,
lo cual cuando sacamos la imagen del punto se ve aquí en esta mancha totalmente desparramada y por supuesto pues no se ve nada aquí en la transferencia de armónicos. Es muy complicado, ahí sí yo no sé los detalles, moverle el lente y cambiarlo, ¿no? Tiene muchos problemas secundarios, ¿no? Que en cicatrización que se puede volver a mover. Entonces la opción es, ¿por qué no le modificamos la curvatura de la córnea para ver si mejora? Se le modificó la curvatura, aquí obviamente no se ve muy bien porque lo que queremos es tener la misma referencia cromática, pero en la computadora sí se alcanza a ver que aquí ya empieza a estar la forma de palomita que teníamos nosotros en nuestra referencia. Pero vean, logró ver mucho mejor. Sí, ya logró concentrar y se aumentó esto. ¿Será cierto? Entonces la siguiente, por favor. Estos son datos clínicos, ¿no? Que posiblemente les digan más a ustedes que a mí, ¿sí? Entonces tenemos que antes de operarse, de lejos, la visión, la agudeza visual sin corrección era de 20/400, estaba ciego el pobre señor, ¿no? Y de cerca, sí, y de cerca veía 20/320. Y aquí, esta era la mejor refracción, creo que con anteojos, ¿no? Es lo que significan esas siglas. Después de la operación, ¿sí? Pasó de 20/400 a 20/30 y de 20/320 a 20/50. Mejoró, es decir, no está perfecto, pero ese señor ya puede razonablemente hacer su vida. Claro, en este caso solo un ojo, pero se ayudó muchísimo, ¿no? Es una mejora. Vamos a ver si es cierto. Porque estos resultados son subjetivos. Se le pidió al paciente que leyera la carta de Snellen, tanto a visión cercana como a visión lejana, en fin, ¿no? Como todo el mundo, pues hacemos trampa a la hora de hacer un examen, entonces quiere aprobar y entonces a lo mejor hace un mayor esfuerzo por identificar los patrones. Veamos qué sucede objetivamente. La siguiente, por favor. Entonces, la ventaja es que al tener nosotros el frente de onda aberrado antes y después de la operación, podemos hacer ya cálculos de decir, bueno, si yo tuviera esta carta de Snellen, ¿cómo vería? ¿No? La siguiente, por favor. Estrictamente hablando, lo que hacemos es utilizar la función de punto extendido. Entonces, fíjense, esta carta de Snellen enfocada a través de esta respuesta a un impulso, pues por supuesto que está totalmente desenfocada, no ve absolutamente nada el señor, ¿no? Después de que se logró la corrección y logramos razonablemente concentrar la luz, que significa que se corrió el foco, entonces esta carta de Snellen, vista a través de esta pupila, pues ya empieza a ver algo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Voy a hacer una ampliación nada más. Entonces, fíjense, aquí no se ve absolutamente nada. Claro que ustedes están entrenados y aquí veríamos, pues sí, ahí se ve como que la letra E y demás, pero pues eso no significa nada, ¿no? En cambio, aquí ya tenemos alguna referencia. Tal vez no se alcanza a ver por la amplificación, pero este es 20/30 y este es 20/80. La siguiente, por favor. Quiere decir que la visión empieza a aparecer alrededor de esta región. La siguiente, que es más o menos en este rango. Si ustedes se acuerdan de los datos clínicos, el paciente se reportó una agudeza después de la operación de 20/40. Entonces, sí que le queremos, ¿no? Coincide con estos datos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que realmente ve el paciente? Pues la acción del cerebro. Pero aquí podemos saber exactamente qué le está sucediendo a la imagen retiniana sin depender de la visión, o sea, de la interpretación del cerebro. La siguiente, por favor. Entonces, finalmente, déjenme decirles que contamos con una primera referencia que nos permite analizar el desempeño objetivo del ojo humano. Ya sabemos cómo se debe comportar, ¿sí? Y cuántas aberraciones debe de tener, es decir, eliminar las aberraciones realmente no va a funcionar. Esta referencia nos ha permitido comparar dicho desempeño tanto con sistemas artificiales formadores de imagen, el famoso limitado por difracción, como los resultados de ojos operados con la técnica láser, o cualquier técnica, o cualquier otro método. Es decir, ya podríamos tener una forma de comparar más allá de la carta de Snellen, ¿están de acuerdo? Y bueno, el análisis de las aberraciones del frente de onda nos permitió medir objetivamente la mejora en la calidad de la visión en pacientes postoperados, pero se puede extender a cualquier tipo de análisis de cualquier tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy un reconocimiento. ¿Es el micrófono? No. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Eduardo. Entregamos un reconocimiento a nombre del SICS Unidad Santo Tomás, esperando que sea de beneficio para todos ustedes.